Muy buenas tardes a todos y todos, a todas y todos, perdón. Mi nombre es Ana María Romero. Bienvenidos a un programa más de Ratones de Biblioteca, un espacio para dar a conocer las investigaciones que se realizan tanto en la Biblioteca como en la Biblioteca Nacionales de México. El día de hoy vamos a rendir homenaje a uno de los caricaturistas mexicanos más importantes del siglo XX. Me refiero a Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, quien con sus caricaturas y cartones puso a temblar a toda una generación de políticos. Las huellas de Rius en las fuentes documentales de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México es el título de la charla que tendremos el día de hoy con Javier Ruiz. Muchas gracias, Javier, por haber aceptado la invitación nuevamente. Y bueno, pues gracias al público que hoy nos acompaña. Los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final. Ya saben, interactúen, dejen sus comentarios en la parte del chat. Y al final, nuestro especialista va a dar respuesta a sus inquietudes y a sus preguntas. Sin más, pues vamos a comenzar, pero antes me gustaría comentarles que Javier Ruiz Correa es académico del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM desde hace ya más de 40 años. Colabora en el Departamento de Servicio de Prensa Mexicana. Es egresado de la carrera de Sociología de la FES Aragón, de la UNAM, y ha colaborado en la publicación de diferentes hemerografías, entre ellas El virus AH1N1, visto por la prensa mexicana, Memoria periodística de la elección presidencial 2006, Hemerografía del secuestro en México durante la primera década del siglo XXI, y asimismo ha colaborado en la nueva Gaceta Informativa del Instituto con diferentes trabajos sobre la caricatura política e historieta de los siglos XIX, XX y XXI. También ha impartido conferencias de temáticas variadas como la historia de la prensa, sistematización de la prensa, el humor gráfico y la historieta. Ha participado como organizador de coloquios y curadurías de exposiciones, entre ellas Ernesto El Chango García Cabral, homenaje a los 50 años de su partida, Huellas de la historieta mexicana en la Hemeroteca Nacional, y su exposición más reciente es Figuras del deporte en la prensa mexicana. Fue uno de los organizadores de las mesas redondas La mano detrás de la familia Burrón de Gabriel Vargas. Impartió el curso Huellas de la historieta mexicana en la Hemeroteca Nacional, además de haber participado en programas radiofónicos para hablar sobre estos temas. Bienvenido, Javier, y muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Buenas tardes a todos los que nos siguen, nos acompañan, y hago extensiva esta gratitud a la maestra Ana María Romero, que es una de las entusiastas y que también promotoras de toda esta difusión. Y como bien lo dice el título, yo creo que es muy importante ver precisamente todas esas publicaciones documentales que resguardan dos de las instituciones principales de nuestro país, como es nuestra Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional de México. Ahí precisamente están las huellas, está su gran legado de este gran caricaturista e historietista, que es precisamente uno de los grandes dibujantes reconocidos del siglo XX y del siglo XXI. Vamos a hacer un recorrido precisamente desde sus orígenes, porque su legado va a estar precisamente en estas fuentes documentales, tanto los libros historieta que resguarda la Biblioteca Nacional, y también las publicaciones como son los diarios, suplementos y revistas especializadas en cuanto a lo que es el humor. Hay una riqueza impresionante que tienen nuestras dos instituciones. Ahorita a través de las imágenes que se van a presentar se van a dar cuenta precisamente de la riqueza, cómo vamos a hacer todo este seguimiento a través de estas fuentes, desde el principio cuando este personaje que viene a revolucionar la historieta en nuestro país, hace una aportación muy importante, un personaje autodidacta, porque no tiene ninguna formación en ninguna academia, es muy creativo, produce bastante, y aquí en esta primera diapositiva pues tenemos parte de su obra, que es un legado grandísimo, ahí están nada más algunas publicaciones, y su caricatura. Esta caricatura se la hizo un dibujante nicaragüense en los años 60, y es muy expresiva, ¿no? Porque tal cual era Ríos. Ríos es originario de Zamora, Michoacán. Él nació el 20 de junio de 1934 y deja este mundo en el año de 2017, el 18 de agosto. Sí, a final de cuentas, este personaje inicia sus actividades en el dibujo hasta 1954, pero antes yo creo que sí tuvo actividades fuera de lo que es el dibujo. Trabajó en Eusebio Galloso, era el que se dedicaba a atender el conmutador telefónico,
hacía los recortes de las esquelas de los periódicos y en sus ratos libres se ponía a resolver crucigramas, a leer y sobre todo a dibujar. Y duró ahí 6 años trabajando en esa agencia. Cuando tuvo la oportunidad, se presentó un personaje que dirigía en esa fecha la revista Jajá. La revista Jajá era una extensión del periódico Excelsior, como lo era Jueves de Excelsior o publicaciones que tenía el Excelsior. Ahí el director precisamente de esa época, de esa revista, se llamaba Francisco Patiño. Él ve sus dibujos en su escritorio, fue a pedir el teléfono para hacer una llamada y Ríos era muy generoso, pues se lo presta y ve los dibujos. Le llama la atención, le hace una pregunta, que si eran dibujos que estaba haciendo él. Le dijo que sí. Y le hace la invitación, pero no con la garantía de que iba a dibujar en la revista, que iban a revisar, y si realmente cubría los requisitos de la publicación, se le contrataba. Pues tuvo la suerte, ¿no? Que pues lo rescata de esta revista y empieza a incursionar en el dibujo en 1954. En esa fecha, pues deja su oficio muertuario y se va a dibujar en las primeras páginas. ¿Sí le puedes pasar, Gis, las primeras páginas de la revista? Las que siguen. Esta es una de las primeras que vamos a encontrar en las páginas. Quiero decirles que aquí tenemos también la colección de la revista Jajá. Es una colección vasta, donde empieza a figurar con sus primeros dibujos y otros caricaturistas muy importantes desfilan en esta publicación, como Rafael Freire, como Jorge Carrión, el que ilustró las portadas de la revista Siempre, el Brigadier, que ilustró en el Universal. En fin, yo creo que la historieta tiene mucha historia. Donde él va a entrar en un contexto, ya había historieta muy importante, porque el País empieza a aportar precisamente en sus páginas, los dibujantes, en los suplementos dominicales. Aparece una historieta en el 21 en el Heraldo de México de Salvador Pruneda, que es la primera historieta mexicana con ese colorido, y titulada un personaje que es campirano, que viene de Silao, y empieza a trabajar, y en el 27 aparece otra historieta de Hugo Tillman que se llama Mamerto y sus conocencias, y así vamos a encontrar historietas en los suplementos dominicales, porque la prensa va a ser promotora. Andrés Audifred, por ejemplo, tiene también historietas del señor Pestaña, Tito Melcocha, Kit Cáscaras, Odilón, Guerrero Edwards, uno de los grandes dibujantes del Excelsior, también produce historieta. Aquí la prensa va a estar generando precisamente toda esta producción de historietas que van a ser con un sentido de diversión. Y así hasta que aparece la primera historieta de un español en el 34 con formato de revista, viene Pepín y Chamaco del coronel García Balseca, en fin. En todo este contexto vamos a encontrar historietistas mexicanos donde va a aparecer uno de los grandes dibujantes destacados del siglo XX-XXI, que va a ser precisamente Eduardo del Río García, y que va a adoptar después el seudónimo de Ríos, para poder tratar de trabajar y hacer sus dibujos con un estilo muy simple, pero muy sazonados con un humor muy pícaro, pero sobre todo cargados con esos juicios de valor, con una crítica política de los gobiernos en turno, porque no va a dejar títeres sin cabeza. Y empieza a aparecer ya su obra en las primeras publicaciones. Trabaja 2 años en el Jajá. ¿Le pasas, Gis, por favor? Estas son de los originales. En el lado derecho de mi máquina, ahí tenemos hasta una publicación que es de aquí de la hemeroteca. Quiero decirles también que la encargada del Departamento de Conservación, la maestra Ana Peniche, ya digitalizaron esta colección de esta publicación de Jajá. Es una obra magnífica, a pesar que el humor no es como a veces uno lo pinta, pero es muy rica, y de grandes dibujantes que van a incursionar en sus páginas, como el caso de Ríos. Ríos inicia aquí precisamente en el 54, sigue en el 55, en el 56, y abandona la revista para irse a Ovaciones. A Ovaciones, que es primera edición. En el Ovaciones va a ser invitado por nada menos otro de los grandes dibujantes, Abel Quesada. Abel Quesada a veces lo encontramos con personajes que estuvo creando, lo identificamos como el Charro Matías, Gastón Billetes, en fin. Él lo recomienda y empieza a dibujar en ese periódico. Es cuando empieza a incursionar ya en la prensa. ¿Le pasas, Gis, por favor? Traigo un tambache de publicaciones. Esas son también del Jajá. Síguele, por favor.
sigue el jajá, todas estas son parte de nuestro acervo, ¿eh? Eso sí, no trabajamos, la gente que me apoya en todo esto en cuestiones de las redes, esto es parte de nuestro acervo. Aquí lo importante es estar difundiendo cómo podemos construir toda su historia de este gran personaje, cómo vino a revolucionar toda historieta, porque es uno de los que es un gran conocedor del dibujo, que lo traza de una manera simple, pero va a estar siempre bien condimentado con esa carga de humor. Es muy pícaro estar elaborando sus cartones, y yo creo que su producción va más allá porque es uno de los que sí viene a transformar la historieta política y la historieta didáctica. Ahorita le vamos a ver cuáles son precisamente dos de sus principales obras. La que sigue aquí, por favor. Están Ovaciones. Aquí empieza a trabajar en este periódico, que no fue fácil, ¿no? Porque no lo conocían. Fue recomendado por Abel Quesada, pero sí tuvo que pasar un filtro a ver si cubría los requerimientos de esta edición, porque también había mucha exigencia. La que sigue, por favor. Esa es una de las segundas publicaciones y siguen apareciendo tales dibujos donde vamos a rescatar toda esta parte de esta historia, porque es vasta su obra en diferentes periódicos. Puedo mencionarles algunos, por ejemplo, en Uno más Uno, estuvo en La Jornada, estuvo en la revista Proceso, en el Excelsior no trabajó, estuvo en el Universal, en una variedad de publicaciones en la revista Mañana, la revista Sucesos para Todos, que fue creando también suplementos de humor, como el Mitote Ilustrado, que es parte precisamente de esa revista, el La Garrapata en la Sota de los Bueyes, que la creé en el 68, con tres grandes caricaturistas, Rogelio Naranjo, Helio Flores, que es un ícono del Diario Universal, y ABD, formaron, y en un periodo precisamente, cuando él deja de trabajar en esta agencia mortuaria, pues sí, incursiona en el dibujo, y es un largo camino, porque el escenario de esa época estaba caracterizado por la censura y la represión. Fue un periodo muy difícil también para dibujar, y él se encargaba de hacer caricatura política en sus inicios, y no duraban los periódicos, porque luego le tocaban las golondrinas, ¿no? Estuvo en la prensa también dibujando, que es una de las últimas publicaciones de estos diarios donde colabora y sale disparado de esa publicación y nada menos por el director que era en ese tiempo Manuel Buendía. Ahí tuvo algunos detalles que esto lo ilustra bien en su obra de Ríos para principiantes. Es donde está la mitad de la parte de su biografía, y después la segunda parte, porque él dibujó 60 años, la hace cuando cumple 80 años en un libro que editó, que lo tituló, que es muy rico también en información. Son sus 80 años precisamente en Memorias Desmemoriadas. Así lo titula esta publicación, que es muy valiosa porque sí comenta muchísimas cosas. Aparte de su biografía, va vinculando muchísimos caricaturistas que les hace su semblanza. Es una aportación muy valiosa. Es cuando vamos haciendo un seguimiento en todas las fuentes que él trabajó. Y esta producción, la que sigue, porfa. La que sigue. Pues todas estas viñetas donde empieza a construir, que no tiene una narrativa, digamos, de una historieta, porque pues son imágenes sueltas, ¿no? Donde empieza a manejar mucho texto, hasta se parece mucho a Abel Quesada, y después va manejando también combinando los globos. La mayoría de estas viñetas donde hace su relato, su narrativa para poder hablar sobre una temática en específico, va a ser juego, sobre todo va a apostar en el lenguaje, en el diálogo. Él señala precisamente en un libro que se titula La vida de cuadritos, donde nos muestra cómo hacer una historieta. Él precisamente apuesta a los textos, porque es lo que más identifica al lector que las imágenes, decía. Y efectivamente maneja un lenguaje muy rico, si uno lo analiza desde la perspectiva de la semiótica social, toda esta riqueza de su lenguaje, porque es lo que va a ofertar dentro de la construcción de su obra. Esa dualidad o esa armonía que tiene el dibujo con el mismo texto son muy importantes. El dibujo va a ser importante para fortalecer el lenguaje o el texto, los globos o los bocadillos, como se conoce dentro precisamente de este campo. Pero él apuesta en el lenguaje y es lo que tiene más fuerza, es lo que le va a llegar al lector, sobre todo porque él trae en la mira precisamente formar conciencia. Que aparte del humor, donde él precisamente le ponía los detalles, le ponía el sabor a sus dibujos, él trabajaba más en los textos y nunca dejó de hacerlo. La que sigue, por favor. Otra de las publicaciones, ahí me llama mucho la atención su obra porque no dejó de lado a los niños.
también pensó en los niños. Hay una participación en el Universal que se dedicó a dibujar también esos contenidos que hablaban precisamente para poder hacer pensar a los niños con algunos juegos didácticos. Y en la Universal dura poco tiempo, también lo echan fuera, porque pues también hacía caricatura y no cubría las expectativas del periódico. La editorial era muy exigente, más bien estaba orientada a reforzar o fortalecer la línea del periódico, que era pues apuntar a hablar bien del gobierno. Y esta revista de Tío Cucurucho es genial. Uno revisando esta parte de esta publicación, que la tenemos aquí en la hemeroteca, hace unos juegos didácticos para que los niños se pongan a trabajar y a pensar, a desarrollar esa destreza, esa mentalidad con juegos de matemáticas y de física y de todo. Ahí está pensando precisamente en una parte didáctica, porque su obra de él no renuncia a esa parte de la enseñanza. Y lo vamos a ver después ya cuando se vea el libro historieta, ¿no? Que va a ser una variedad de temas que va a llegar a los hogares mexicanos y que va a apuntar precisamente a convertirse en un instrumento de un pensamiento de esa época, ¿no? Va a tratar de cambiar esa parte. Y esta publicación, aquí la tenemos, y es una cosa maravillosa, porque ya está loqueando, revisando esta parte del campo de los niños, muy poco se dedica, él sí le dedicó tiempo. La que sigue, Gis. La que sigue, por favor. La garrapata que les decía, esta publicación la tenemos aquí también en la hemeroteca, revisándola, y fue en un periodo muy difícil. Cuando se crea esta publicación, es en el 68, nada menos, cuando estaba la represión brutal. Yo no sé cómo se armaron de valor para poder encarar o retar el Estado, que era muy, muy represor. En esta parte hay una imagen donde está un tanque, que eran dibujos que hizo Rius. Hizo unos trabajos fuertes para el momento que se vivía. Había una represión pero durísima, ya no había censura, sino represión. Inclusive varios dibujos que él incursionó en sus obras después formaron parte de esa lucha del movimiento estudiantil, que se los pedían, y como estaba comprometido con los movimientos sociales, él apoyaba y aportaba, pero no firmaba, pero era producción que él generó en ese momento para manifestarse y protestar a través de la gráfica. La que sigue. La que sigue, por favor. Esta publicación pues es muy conocida por todos nosotros, Proceso. Cuando se da el golpe fuerte y desaparece el Excelsior, empiezan a darle vida a Proceso en noviembre de 1976. Y se van dibujantes al Excelsior, pues ahí va a estar Helio Flores, van a estar varios dibujantes en esta revista, y entre ellos va a destacar Ríos. Sí, estuvo trabajando como 2 años en Proceso, haciendo caricatura. Hace como unos 10 o 12 años salió una publicación donde él compiló todas sus caricaturas que hizo un Proceso y la editó. Es una obra maravillosa porque está reflejando una parte de esa época, de ese gobierno, y podemos hacer toda una construcción precisamente de todo su discurso para entender toda esa atmósfera política que se estaba viviendo en esa época. Y aquí finalmente tenemos una historieta que también la hizo un Proceso. Hizo más o menos como 11 entregas. Los Compadres. Los Compadres es una historieta que va a estar hablando parte de la vida cotidiana, pero también parte de la vida política. Si algo se va a destacar como uno de los grandes narradores dentro de este campo, pues sí lo va a hacer en la política, pero también en la parte cotidiana. Vamos a encontrar, a mí me llamó la atención hace poco que encontré una historieta precisamente de Los Compadres, se refería a la mujer, están dos mujeres dialogando sobre esta parte del trabajo doméstico, que a diario lo vemos, y que está ahorita la coyuntura de la equidad e igualdad de género, y las dos están comentando, le preguntan a la otra, ¿no trabajas? Le dice, no trabajo. ¿Cómo que no trabajas? ¿Qué haces en tu casa? Pues lavo los platos, plancho, llevo a los niños a los baños, los llevo a la escuela, me pongo a trapear, me pongo a hacer infinidad de actividades. Y al final de cuentas, en esta historieta le dice la otra, entonces no trabajas. No hago nada. El trabajo en el hogar, que es un trabajo invisible no remunerado, es durísimo. Y ahí lo expresa en ese tiempo, pues una cosa que con esa historieta se puede analizar de una manera muy, muy importante lo que se está viviendo actualmente y que se ha vivido en toda esta estructura patriarcal, ¿no? Él lo está reflejando porque tampoco renuncia. Trabaja muchos aspectos, sus ojos están muy abiertos para todo. La que sigue, por favor. Esta publicación, yo creo que sí algunos sí la conocen, El Chamuco, Los Hijos del Averno. Esta publicación, esta historieta o esta revista más bien de humor,
la va a fundar en 1996. Él es el fundador. Y ahí colaboran nada menos que Rafael Barajas, Durán, el Fisgón, va a estar José Hernández, uno de los jornaleros, un caricaturista genial, y también Patricio, un dibujante caricaturista de veracruzano. Y pues toda esta gente que va a participar van a seguir, y hasta la fecha sigue esta publicación, que antes de fallecer 4 años ya renunció porque ya no quería trabajar. Y ahí colaboraba muchísimo Ríos. Hay mucha obra que él sacó libros de todas sus colaboraciones. Aquí tenemos esta parte de hoy, Casa de Citas. Casa de Citas era una sección donde él colaboraba. Citaba muchas obras porque él leía muchísimo. Era un personaje que no fue a la universidad, no estuvo en la prepa, estuvo con un colegio salesiano, que estuvo en la secundaria, pero él no pisó ningún recinto así universitario. Vino, dio muchísimas conferencias porque eso sí lo hizo. Parte de su obra eran de los libros que él leía muchísimo. Y en las entrevistas siempre le preguntaban que qué recomendaba leer, leer y leer. Ese era su lema, porque era una persona muy culta. En sus ratos libres allá en Galloso, iba en una librería de viejo, compraba libros y se documentaba siempre, siempre estaba leyendo. La que sigue, por favor. Atlas para niños. Está genial esta obra. Esta obra también se la dedica a los niños. Es un trabajo pues, muy bonito. Ya revisándolo, yo creo que ya hace falta un poco entrar más a esta aportación, esta producción que le dedica a los niños. Y Atlas está maravilloso, sus dibujos, el contenido. La cuestión es ojear, no podemos detenernos con todas estas obras porque es muchísimo, pero formó parte de todo ese legado, de toda esa producción que dejó este gran historietista, gran caricaturista. La que sigue. Llegamos a una de las historietas más importantes. Una de sus creaciones fue precisamente Los Supermachos. Hay 2 publicaciones que para él fueron muy determinantes y las más importantes, lo que fue Los Supermachos y Los Agachados. Los Supermachos de San Garabato, Cucuchán de las Tunas, fue una publicación que se editó en junio de 1965. Él había perdido su empleo en la prensa, precisamente, que lo corrió don Manuel Buendía. Y no tenía opciones, y los dibujos no eran muy bien pagados. Sí batallaban mucho, ¿no? Y cuando pierde el empleo, lo invita un caricaturista para hacer una historieta, precisamente algo parecido como lo de Gabriel Vargas con con la familia Burrón, o los Superlocos, o etcétera. Él empieza a visitar porque hacía mucho trabajo de campo. Era un personaje que se iba con su libreta y tomaba notas, hacía entrevistas, hacía una investigación muy completa. Bueno, para crear esta historieta tuvo que visitar su pueblo. Pues conocía todo ese tipo de estructuras que estaban muy arraigadas, que tenían un pensamiento muy conservador. Y esta historieta es un pueblo imaginario, pero que sí hace referencia precisamente a su pueblo. Y al hablar aquí precisamente de la cabeza de los supermachos, siempre va a jugar con la cabeza y va a estar cambiando cada número, lo va a estar cambiando. Ahí tenemos un Chuck Moll, que era un personaje de su historieta que le gustaba entrarle mucho al highball, ¿no? Le gustaba el cañabar a este hombre. Y aquí en la parte de abajo de esta imagen, ahí presenta más o menos cómo era el poblado. Él decía que era importante ir a conocer el escenario para construirlo y para meter dentro de ese escenario a sus personajes que iban a actuar, que iban a trabajar. Y para poder hacer todos sus guiones y hacer toda esa historia, empieza a hacer una serie de bocetos, los dibujos, los hace él con unas líneas muy simples, pero sí muy condimentado el humor, con una manera para invitarnos a reflexionar, no únicamente a reírnos, a tomar conciencia, que es lo que le interesaba a él. Y empieza con sus personajes en un pueblo, decía la que sigue. En un pueblo encontramos precisamente a un cacique y dibuja a un personaje que va a ser uno de los actores principales de esta historieta, Don Perpetuo del Rosal, un personaje que también va a delinear su personalidad y con distintivos personales. Trae sus gafas, trae su sombrero campirano, trae sus botitas, y es un personaje tan cínico, tan descarado como en la política actual, y abusivo, ¿no? Y de él forma parte de la fuerza pública dos policías, Arsenio y Lechuzo, que son la fuerza pública que tiene y que cuenta el presidente para estar municipal, para poder estar abusando, cometiendo fechorías, arbitrariedades con la población.
y este hombre siempre se está enriqueciendo, es una corruptela bárbara. Encontramos también a esta señora que está aquí a un lado, doña M, que era la devota del pueblo, y era un heraldo de los chismes siempre, y su distintivo traía ahí su rosario colgando, una crucecita, y esos detalles se los ponía este hombre para poder identificar y que el lector se fuera conectando con estos personajes, y este personaje fue real, era una tía que tuvo ahí en Zamora, Michoacán, era igualita, igualita. Hay otros personajes que sí son reales, otros son imaginarios, y ahí tenemos el personaje central más importante, Juan Calzoncín. Este filósofo, este pensador indígena, era discriminado, pero era muy pensante, pues era un dolor de cabeza precisamente para este presidente municipal. Y de hecho es el cuestionamiento a un sistema político corrupto que se mantiene abusando y explotando. El título precisamente lo decía todo. Él se refería a los supermachos porque era un pueblo que no protestaba, era un pueblo que estaba sometido, era un pueblo que aguantaba todo. Los macanazos, la cárcel, todo ese abuso, ese despojo, y no decían nada. Y decía, estos sí son muy hombres, son supermachos, porque no protestan. Y ahí justifica su título de suplicación. Es una de las historietas importantes que en realidad va a trabajar nada más 100 números, porque tuvo un problema legal, no registró, porque esta historieta le pertenecía, no la registró, y el gobierno federal, a través del editor, que era pues era un abogado, Octavio Colmenares se llamaba este hombre, le despoja de la historieta y la pierde. Lleva un juicio, pero pierde su historieta, inclusive los personajes también. Pero los supermachos se sigue editando, dura 7 años. Y los únicos supermachos de él son los primeros 100 números. Los demás ya los hicieron otros dibujantes, copiando sus personajes, sus diálogos muy fuera de esa crítica política, más a modo para poder adular al gobierno en turno. Y inclusive sus historietas de él, tengo algunas historietas que he revisado cómo se las modificaban, les cambiaban los contenidos para suavizar. Y él no se daba cuenta hasta que se puso a revisar, pues sí tenía problemas con el editor. Y al final de cuentas deja precisamente los supermachos. La que sigue, por favor. Y ahí están los personajes que van a estar, son varios. Estos personajes van a estar apareciendo en muchísimas cosas. Aquí está Doña M, Emeregilda y Calzoncín. Y atrás se ve un perro que también es parte de esta historieta y le pone como nombre Stalin al perro. Y ya sabrán por qué. La que sigue. Siguen estos mismos personajes que donde tienen está manejando los dibujos, está manejando pues ahí toda esta ideología, el estandarte que trae esta señora, el colegio de San Martín, porque él, pues toda la escuela donde estuvo tenía precisamente esa formación católica. Los globos que van a estar empleando empieza a construir de una manera muy diferente la historieta, empieza a meter el color también, porque sí aparece a color la historieta de los supermachos. La que sigue, por favor. Aquí tenemos unas de las portadas. Las portadas son muy interesantes porque sí les mete un colorido y va a estar jugando precisamente, que sí va a reflejar el contenido de la historieta. A veces la historieta culmina porque tienen un formato de revista y sus páginas van a ser de 32, el estándar. Y a veces continuaba la historia, pero era muy raro que continuara la historia, siempre tenían unos episodios. Y aquí tenemos precisamente a don Perpetuo del Rosal, personaje que lo dibuja bien, y él recomienda precisamente en ese libro de la vida de cuadritos diseñar bien la personalidad de cada uno de los lectores para que se identifique el lector y pueda conocerlos, y esa es la forma de poderse seducir o enganchar, ¿no? La que sigue. Siguen los supermachos, estas ediciones que son parte de aquí de nuestra hemeroteca, están muy pues están muy conservadas. He tenido la fortuna de estarlas palpando, estar trabajando. Y esto también es con un fin para poder difundir nuestras grandes colecciones que tenemos en la hemeroteca. Es una riqueza impresionante. Aquí estamos tomando un solo personaje, pero hay una cantidad de dibujantes, caricaturistas, historietistas, que todas estas fuentes nos permiten hacer toda esa historia, estar siguiendo sus pasos, estar siguiendo sus huellas, para hacer un recorrido de lo que fue este gran personaje. La que sigue, por favor. Y esto es muy ilustrativo, porque aquí ya hace San Garabato, Cucuchán de las Tunas, es cuando ya renuncia y deja la revista
y ya va a anunciar precisamente Los Agachados. Y esto es por una invitación de un editor que pues no era editor, era vendedor de libros Novaro, de historietas Novaro. Y este personaje apuesta para hacer una editorial, vende hasta su casa y pide prestado y se lanzan a hacer la editorial Posada. Es editorial en honor a José Guadalupe Posada. Y ahí empiezan a elaborar precisamente la revista Los Agachados. Y también Los Agachados tiene un significado el título, ya deja atrás la historia de los supermachos, porque pues ahí perdió pues la titularidad y la autoría. Y le da nacimiento a Los Agachados, la que sigue, porfa. Y aquí están las cabezas, los encabezados de sus primeros números. Si ustedes ven, observan los personajes, cómo están hasta inclinados. Y aquí con gusto, hasta con música, están anunciando Los Agachados. Él se refería precisamente casi pues parecido a los problemas que se viven a diario en alguna población. Y aquí Los Agachados ya no va a ser San Garabato, Cucuchán de las Tunas, le va a llamar Chayotitlán, y que van a haber personajes nuevos, porque los tres primeros números, los dos primeros, aparecen personajes de los supermachos que después lo amenazan, que si hacía uso de esos personajes iba a meter en un problema legal. No renuncia y empieza a crear personajes diferentes y empieza a incorporarlo en la que sigue dentro de esta nueva historieta que va a figurar, que es una de las importantes también, porque de aquí emanan, ya va a ser con un contenido didáctico, pero nunca va a dejar afuera lo que es los juicios de valor, toda esa crítica política que nunca va a renunciar en sus trabajos. Y en esta revista que le empieza a dar ya un colorido, donde empieza a apuntar, por eso es una aportación en la historieta, porque es el primero que le va a dar ese toque político, va a ser la historieta política, va a ser la primera en el país, pero también va a ser uno de los constructores que va a contribuir en las historietas didácticas, donde hay una aportación, donde hay conocimiento y donde hay también reflexión. Las que siguen. Esta es genial, esta de Los Agachados, apúrenle a llegar a la luna antes de destruir la Tierra. Pues muy oportuna, ¿no? Porque la Tierra ahorita está de cabeza. Yo creo que este personaje siempre también tenía esa intuición. Y esta publicación maravillosa que se hizo una exposición hace como unos 3, 4 años, formó parte. Hicimos una selección y que esto apareció en la portada en la Gaceta de la UNAM, cosa que no es tan fácil aparecer en las portadas de la Gaceta. Pues sí nos dieron esa oportunidad con este dibujo de Ríos. Y está maravillosa esta publicación, está bien cuidada, está conservada. Algunos que me puse a ojear ahí, la han cuidado bastante. Y eso da gusto porque sí, la institución ha resguardado y ha preservado bien todos estos contenidos que son patrimonio de nuestra nación. La que sigue, por favor. Aquí van a estar los personajes nuevos que van a presentarse dentro de Los Agachados, porque ya no podía hacer uso de los otros, pero antes de empezar con estos personajes, porque van a ser después, ahí realmente empieza a ser con Los Agachados. Los primeros números se refieren a hablar de historia, de la cultura mexica, y les llama los popolucos, la historia de los popolucos, donde empieza a hablar por ejemplo, una mujer que empieza a poblar ahí Jacaranda, Topilejos, en fin, personajes que van a ser de esa época, pero no tiene ese pegue con los lectores. Y el editor dice, hay que darle un vuelco a esta historieta porque no funciona. Se hicieron 7 números. Y tienen que incorporar ya otro tipo de relatos, otro tipo de narrativas, con una carga política, para poder meter sus personajes con otro tipo de historias y dejar atrás precisamente ese intento que quiso de hacer todo ese recorrido de la historia de esta cultura prehispánica. Pero no funciona que después de 10 años o 20 saca México a través de los popolucos, rescata toda esa producción y saca ese libro en Grijalbo, que está muy bonito, porque recupera toda esa parte. Es lo que tenía, también recuperaba parte de su trabajo y sacaba ediciones muy ricas. La que sigue, por favor. Esta es parte de los contenidos de las páginas de Los Agachados con esa historia de los popolucos. Y es interesante porque sí nos va reflejando, cuando uno se pone a leer el libro de historia de México, vamos con los orígenes, cómo se va poblando, cómo van conquistando, cómo se va dando todo
esta creación de esta cultura guerrera, y lo va explicando, pero desgraciadamente no tiene esa fuerza, algo faltó, pero él siempre se encariñó y lo valoró como un trabajo muy bueno, y sí lo es realmente, ¿no? Pero pues el público manda. La que sigue, porfas. Este es un dibujo, una pintura que está en el Museo del Estanquillo, donde están todos sus personajes, tanto de los supermachos como de los agachados. Ahí vamos a encontrar una gran cantidad que los mezcló, los sentó en esta última, como la última cena, porque era anticristo, anti todo, ¿no? Él sí no tenía nada de eso, y lo sostuvo hasta el final de su muerte. Y abajo tenemos a otro perro. Este perro que está en el extremo derecho de mi lado es Buturini, y aquí tenemos a Stalin. Y van a estar figurando también esos perros, van a estar apareciendo. La persona que está abajo dándoles ahí es Chon Prieto. Está Calzón, están todos sus personajes, está también ahí este cacique, que pues, don Perpetuo del Rosal, que va a ser una figura también muy importante, y va a ser esta historieta muy divertida. Y aquí en esta parte, porque también se dedicaba a pintar, no era un gran pintor, pero sí se dedicaba, y esto se puede encontrar ahí en el Museo del Estanquillo. Donó precisamente esta parte, la que sigue. Algunas partes de lo que han reconocido, es un personaje que ha sido premiado, que fue premiado, fue reconocidísimo por todos lados, recorrió parte del mundo, tenía ese reconocimiento internacional, Rius. Aquí algunas publicaciones se presentaron cosas, las rescaté porque esto apareció en la Gaceta de la UNAM. Dije, bueno, Rius figuraba en todos lados. La que sigue, porfas. Y entramos precisamente en esa parte de los agachados, cuando deja ya de producir. Dice, bueno, los agachados se presentan, pues surgen precisamente 3 años después, en el 68, nacen los agachados. Y pues terminan sus ediciones, su aparición de los agachados en 1986, 87, por ahí terminan. Sí, hubo una producción de 300 y pico de números. Pero él da la explicación de que dice que ya estaba agotado, estaba cansado, y que ya no iba a continuar con la historieta, porque si era una friega. Él era el hombre orquesta, porque él pues hacía los guiones, él dibujaba, él hacía todo. Nada más le faltaba venderla allá afuera, ¿no? Porque sí era un personaje que producía todo, le ayudaba ahí su esposa, su primera esposa, y le ayudaba con algunas cosas, su hija que estaba pequeña también. Pero ese era el equipo, ya después se juntan, pues se integra con 2, 3 personas que lo apoyan, lo ayudan. Pero sí, la historieta era muy, muy difícil, muchísimo trabajo. Él comentaba que a veces los mismos dibujos los hacía 1, 2, 3 veces pasadas, ocupando, cambiándolos o volteándolos, para no estar haciendo tanto dibujo. Y la pluma que utilizó para estar trazando su instrumento era importante, que tenía una pluma fuente Sterbrook, pero le dificultaba hacer las curvas, las líneas. Encontró un lápiz que le recomendaron algunos moneros, era un lápiz alemán barato, dibujaba bonito y podía tener facilidad para trazar. Todo este tipo de elementos y aspectos los va manejando, pero cuando ya renuncia a hacer la historieta de los agachados y le pone fin, es precisamente por la cantidad de trabajo, y decía que la historieta, pues se podían hacer más cosas, pero estaba limitada con sus páginas hasta 32. Dice, la historieta se puede hacer de 90 hasta 100 páginas. Y es cuando empieza a incursionar, ya a finales de los 60, con el libro historieta. El libro historieta es una de sus creaciones de este artista mexicano. Actualmente encontramos libros historieta, ediciones japonesas, donde nos pueden hablar de Nietzsche, nos pueden hablar de Maquiavelo, de Manuel Kant. Es una maravilla, ¿no? Pero él fue el que revolucionó toda esta parte. Él fue el creador del libro historieta. Y aquí es donde entra precisamente la Biblioteca Nacional con esta producción, porque la biblioteca, como bien saben, pues resguarda todos los libros. Y estas publicaciones documentales las tenemos en el acervo. Esto no está inventado, son parte del acervo de nuestra Biblioteca Nacional. Tenemos una producción. Uno de los primeros libros, historieta que sacó, fue La filosofía para principiantes. Fue el primero. Y eso salió en el 66. En esa fecha le da vida a esta publicación, donde hace un recorrido de los filósofos, pero para ello se tiene que documentar, tiene que leer, y tiene que pedir también asesoría de los que conocían sobre la materia de la filosofía. No de incursión así nada más por sus pistolas, siempre le gustó también para que se revisara esto y no estuviera creando cosas que no explicaban. Y ahí inicia precisamente otra versión, y es importante aquí porque
este libro historieta va a penetrar en los hogares. Es una oportunidad para llevar una variedad de temas, y los cuales los hizo, pero bastante divertidos. Y su alcance social fue más allá de la narrativa de la fantasía, la cual se va a convertir en un instrumento difusor del pensamiento de la época. Sí, porque sí va a ser una cosa tan importante y va a manejar temas, por ejemplo, la panza es primero, porque los mexicanos pues estamos acostumbrados a las garnachas, a los tacos y todo esto, ¿no? Empieza a cuestionar para dar una cultura y también esta parte de Marx para principiantes que sí sirvió como un texto de consulta para esas generaciones. Y aquí hablar de este filósofo alemán para poder entender su pensamiento, todo su discurso filosófico, las partes componentes de lo que era el marxismo. Si uno revisa, empieza a ojear, dices, caray, ahí me tocó ver esto cuando fui estudiante y dije, bueno, ¿cómo está esta publicación cuando estamos leyendo El Capital o estamos leyendo esto de las fuentes originales? Pero ya revisando minuciosamente, y ya en mi etapa ya más madura, dije, wow, es una cosa que sí permite entender toda esta parte de este proceso, de este pensamiento. Y la verdad que sí me llamó mucho la atención, dije, no, sí, este personaje era muy creativo, pero sí se documentaba bastante. El siguiente libro, La basura que comemos, él siempre estuvo muy dedicado a cuestionar esto porque él era vegetariano, él tenía una alimentación muy ordenada, pero decía él cuando fue a recibir el premio que se le otorgó ahí en el Estanquillo en el 2016, el primer premio que dio la fundación Gabriel Vargas, pues él dijo, ahí anunció su problema que tenía de salud, ya tenía un cáncer en la fase terminal, y dice, de nada sirvió que hubiera comido puros vegetales, valió gorro. Todavía al final de su vida, con una chispa, con mucho humor, no se lamentó, no se quejó, y llamó la atención porque estaban todos los medios, estaba toda la prensa, estaban todas las televisoras ahí grabando eso. Cuando anuncia esta parte de su muerte, pues hace un juego precisamente de sus obras, donde invitaba a la población a comer como debe de ser. El otro libro, pues habla ahí de la historia del capitalismo. Las truculentas historias del capitalismo es una cosa que también hace un seguimiento de toda esa acumulación originaria del capital, cómo se va formando su nuevo orden social. Dije, no, este hombre, pues estaba en todos los detalles, la verdad, y estaba documentado. Sí, era una maravilla. Y yo creo que sí hay cosas cuando uno se pone a ver esta cuestión de los orígenes del capitalismo, es divertido, porque siempre lo va a ser divertido. Y siempre va a estar cargado con ese humor, con esa chispa, porque tiene esa gracia. Y esa manera de invitar a reflexionar para entender este mundo. Y no únicamente mirarlo, sino cambiarlo, transformarlo. Será su invitación de la que sigue, por favor. Y aquí está el libro que les decía, es uno de los primeritos, el manual, que ahí nos habla del perfecto ateo, porque era un verdadero ateo. Y la verdad que lo sostuvo, fue una persona con sus convicciones bien firmes. Cuando él fallece, nada de imágenes, nada de misas, nada de nada. Y vaya que le respetaron, porque su hija era igual, su esposa también. Este es uno de los últimos libros. Los presidentes dan pena, se refería a Peña Nieto sobre todo, es uno de sus últimos libros. Y que las ediciones que estuvo editando, porque estuvo renovando, haciendo reediciones de la mayoría de sus obras, y viene acompañado precisamente con este libro pequeño de Tepoztlán, porque fue donde pasó muchos años de su vida. Fue un pueblo que se enamoró y su esposa, su segunda esposa, es de ahí precisamente. Este libro también está interesante, es muy maravilloso, pero aquí queda toda su producción, es el final precisamente. Y la mayoría de los libros que hay, yo creo que sí, no alcanza el tiempo, ¿no? Ahorita, para que tengan la oportunidad también de preguntar. Hay un libro que me llamó la atención, que habló de un caricaturista oaxaqueño, Héctor Ramírez Bolaño. Este personaje fue uno de los importantes de esa época, donde estaban los grandes dibujantes mexicanos, y fallece joven por problemas de la tomadera, ¿no? Y le hace un libro que va a Oaxaca a hacer todo el estudio con la familia, entrevistas, en fin, que él trabajaba así de una manera muy importante, porque iba a todos los rincones y a hacer un trabajo, pero serio. Sacó ese libro hace como unos 4 años, y mi sorpresa, porque casi la mala distribución de ese libro allá en Oaxaca y en todos lados, no. Apenas lo encontré, lo conseguí con un amigo que también trabaja mucho la caricatura, y mi sorpresa es que está el libro hecho manuscritamente, no está
hecho con letra de imprenta ni con las nuevas tecnologías, lo hizo a mano, pero está hermoso el libro. Ya revisando toda esa historia, y así era este personaje. La que sigue, por favor. Ahí está toda su obra. Su obra, si hablan precisamente de un promedio de 130 libros. No se tiene la certeza clara de cuántos libros, pero sí están arriba de 120. Toda su producción sería un promedio de 3 libros por año. Era un personaje que trabajaba de una manera, pues, terrible. Siempre estaba trabajando y creando y inventando cosas porque era muy creativo. ¿La que sigue? Esta es una caricatura que le hicieron cuando él falleció. Uno de sus personajes importantes pues, le da las gracias. Y ahí hace referencia que don Perpetuo soy yo, porque tú no tenías nada de Perpetuo, ¿no? ¿La que sigue? La prensa dio cuenta cuando él falleció en esa fecha. Aquí tengo algunos periódicos que la hemeroteca se encargó de digitalizar y dar cuenta de toda esta parte, que fue muy atinado todo esto, y que lo hicieron sin ni mi recomendación, nada, lo hicieron ahí en el departamento que tenemos de servicios. Y genial, porque ahí se rescatan todas las portadas o las secciones donde apareció, pero cual más habló de este gran dibujante, este gran historietista. Sí, yo creo que es muy importante revalorar, hacer precisamente un recordatorio y hacer un homenaje a uno de los grandes historietistas dibujantes que dio nuestro país y reconocido en el mundo, ¿no? La que sigue, por favor. Pues terminamos con esta, que también es una imagen importante, no están sus personajes, la cola del diablo, porque así también se autonombraba él mismo, ¿no? Y esta mujer que fue también parte de toda esta historia, hecha por Rapé, un gran dibujante que formaba parte de ese círculo de los personajes que estaban en el Chamuco, los hijos del Averno, como se han denominado. Es una publicación que también ha generado caricaturistas, han trabajado mucho porque esta era la cabeza, ¿no? Y los demás pues lo respetaron muchísimo, formó generaciones de lectores, de dibujantes, fue un personaje. Yo creo que sí falta mucho trabajar, porque sí, para trabajar por encima de lo que es su producción, lo que es su obra, y lo que es la parte como la edición, donde se tiene que definir claramente cómo fue su estilo, su trabajo, cómo hacía todas esas secuencias, toda esa creación, es muy rica. Y he visto libros españoles cuando hablan de la configuración y todo, con gente ya de otro nivel más subjetivo. Cuando esta parte de nuestro gran historietista, pues de una manera sencilla, con un lenguaje muy simple, él realmente sí, pues explicaba toda esta parte de lo que es la vida política del país sobre todo, y el lenguaje, pues yo les decía que era parte de la riqueza que él, ya uno revisando de una manera curiosa en las viñetas, y sobre todo en la parte de los globos, o en la parte de los bocadillos, pues encontramos expresiones como revolución, no revolución, encontramos pobres, semos, bueno, doitor, panza, choya, todo ese lenguaje popular que se encuentra, cuate, chamba, sotaco, colmilludo, y también algunos anglosajismos, ¿no? También lo metía What, Company, Life, Family, Yes, OK, etcétera. Y también frases que hacían juego con el lenguaje, sangre de pichón, arrieros somos, en toditita la torre, meter la cuchara, muerto de hambre, sobar el lomo, hazte pato, a puro pincel, juega el pollo, cada chango a su mecate, etcétera. Toda una riqueza que va uno descubriendo, y esto que les acabo ahí de expresar o de leer es una parte de la variedad de la riqueza, y nada más fue un ejercicio de algunos ejemplares. Y él decía que esa era la fuerza precisamente de poder seducir, enganchar a los lectores con ese lenguaje, y pues trabajó precisamente toda su obra para el pueblo, ¿no? Porque él, pues no era un personaje que tuvo mucha lana. Su padre sí fue un abarrotero, pero murió y se quedaron sin dinero, y tuvieron que batallar muchísimo. Y él pues narra toda esa parte, pero no con una frustración o con un trauma, ¿no? Sino como parte de esa vida que hay que cambiarla, e invitaba precisamente a eso, ¿no? Con sus lecturas tienen mucha validez, porque revisar los supermachos después de 58 años que se editaron, parece que fue ayer, y nada ha cambiado, y sigue igual todo eso. Bueno, de mi parte fue un recorrido muy rápido, porque su obra es muy vasta, y espero que sí más o menos se haya cubierto con todo este recorrido. Pues agradecemos
al maestro Javier Ruiz el haber impartido esta deliciosa charla, Las huellas de Ríos en las fuentes documentales de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México, que como él señala, pues apenas es un atisbo a la impresionante y prolífica obra de este caricaturista que, sin temor a equivocarme, creo que ha sido de los más importantes que ha dado este país, ¿no? No solamente por la gran producción que nos comenta el maestro Javier Ruiz, sino por la importancia, por el talento de la caricatura en sí misma y el gran legado de su obra. Muchas gracias, maestro Javier Ruiz, y pues también gracias a los que se han estado conectando. Los invitamos a que hagan sus preguntas y sus comentarios. Ya tenemos algunos, ahorita vamos a dar lectura, pero quisiera comenzar, Javier, sí, pues hablando de este caricaturista que yo creo que la época que le toca vivir no es una época fácil en el sentido de que pues había censura, ¿no? Y a diferencia de estos tiempos, creo que es una época pues muy convulsa para los periodistas y para los caricaturistas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, realmente yo creo que la misma historieta y la caricatura ha sufrido esta parte de la censura, pero más allá va a la represión. Él inclusive vivió un episodio muy fuerte y lo tuvo que rescatar su tío, porque decía que la vinculación que tenía del apellido era con el Lázaro Cárdenas del Río, con el presidente, ¿no? Y sí lo secuestraron, se lo llevaron, hasta escarbaron para ahí liquidarlo. Y pues precisamente quien lo rescata fue el tío. Pero él sí narra esa historia que fue muy difícil, pero sin embargo pues no lo callaron, porque él era un personaje de esa manera, ¿no? Tenía mucho valor y no lo intimidaban, pero sí vivió ese episodio que sí lo contó, que sí sufrió, sí batalló y sí le dio cierto miedo, ¿no? Pero sin embargo, esa experiencia tan negativa y tan dura, y era un periodo muy difícil, porque estar hablando precisamente de los años 60, y sobre todo esa parte del 68, que sabemos esa historia tan violenta, que se hizo uso de la fuerza, del monopolio que hace el Estado para estar reprimiendo y conteniendo. Estas fuentes, a mí me llamó la atención mucho la garrapata, ¿cómo se lanzaron para hacer esto? Cuando en realidad este señor no te iba a permitir que estuvieras. Y si uno revisa la garrapata, es un contenido muy fuerte. Y ahí ya no quisieron meterse, pero sí, esa parte sí fue muy complicada, y lo corrían de los periódicos, porque también esa parte, ¿no? La última, pues me da pena hasta mencionarlo, pero él lo comentó ahí en sus libros, de cómo lo despachó Buendía, a punta de pistola. Y él tenía que entregar, ¿sí? Él tenía que entregar 3 o 4 dibujos para que lo contrataron por uno, para no quedarse sin comer, y se llevaba hasta 3. Me corrió y me dijo, salte. Y pues yo aferrado, pero ya cuando saco del armario la pistola, dije, pues ya no le dije, no me salgo, me salí luego. Después se encontraron 5 años en un café, estaba solito, se acercó Buendía, ya lo habían corrido de la prensa porque era el director de ahí. Pero él no tenía resentimiento ni rencor, se hicieron grandes amigos. Tomaban el café, se veían una vez a la semana. Es lo que tiene Ríos. Yo creo que leyendo su obra, viendo el trato con todos los dibujantes, tanto extranjeros como mexicanos, era muy agradable, y nunca habla pestes o mal en su obra de los dibujantes, a pesar que siempre los caricaturistas son muy desleales. Aparentemente el humor dice los une, no, el ser humano también es muy complejo en su personalidad, y él no, sin embargo sí respetaba, y era una persona que sí apoyaba y ayudaba. Es una cosa también de ese lado, la sensibilidad humana que tenía este hombre, porque pues también batalló, porque venía de abajo, ¿no? Su madre se quedó sola y tenía que estar lidiando, creando, en fin. Una vida difícil. Difícil. Muy difícil. Vamos a dar lectura a algunos comentarios que tenemos. Yadira Rojas nos dice saludos desde Chiapas. Saludos, Yadira. La doctora Marina Garone, nos da mucho gusto que se conecte. Nos dice, estimado Javier, gracias. Siempre aprendo con tus exposiciones que permiten valorar una de las tantas riquezas que tiene nuestra Hemeroteca Nacional de México. Ella nos hace también una pregunta, nos dice, quiero mencionar en relación con Rius que tengo la impresión que fue un precursor de la inclusión del tema de la ecología y medio ambiente en la caricatura. ¿Es correcta mi percepción o hay algún otro caricaturista que lo haya abordado en los tiempos que lo inició Rius? No, sí, tienes toda la razón, porque esta parte donde él empieza a dibujar, a trazar en sus obras, tiene dibujos sueltos, pero sí hace toda esa aportación porque va a registrar todo.
y de hecho hizo folletos. Ahí tenía yo un folleto donde le pedía precisamente también el gobierno en turno para hablar precisamente sobre tales temas, ya sea de salud, ya sea de la parte ecológica, y sí, efectivamente, yo creo que la caricatura ecológica, como bien señala la doctora Garone, no tiene mucho que sacaron los cartones ecológicos, porque aparte está la caricatura política del deporte, ecológica y etcétera. Sí, realmente sí es una aportación. Ya haciendo un seguimiento de su obra, encontré un libro ya viejo, de la editorial Meridiano, que era de Octavio Colmenares, este personaje, donde hace un recorrido del 55 hasta el 85. Y los cartones que presenta ahí son de diferentes publicaciones. Y encuentro una de esa riqueza, esa variedad. Es hacer un seguimiento, y tenemos las fuentes, porque las fuentes que va mencionando, la revista Mañana, por ejemplo, la tenemos Suceso para Todos, donde el mitote ilustrado, él va a crear también precisamente esa parte de ese suplemento, La Gallina, el Chahuizcle, son publicaciones también que él les va a dar vida. Es un gran productor también de suplementos del humor, y que van a tener una duración. Y esta parte que señala Marina sí es bien cierto, porque sí es un tema que se puede rescatar, recuperar toda esta producción, ya que él marca de una manera cronológica las partes y los dibujos que fue haciendo en todo este recorrido. El Diario de la Tarde de Bracamontes también empieza a meter personajes de los supermachos ahí. Eso descubrir muchas cosas. Y bueno, creo que otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención de este personaje, que creo que es un caricaturista sui generis, en el sentido de ocuparse de los niños, ¿no? Porque muchos de los caricaturistas como que empiezan así, pero pronto olvidan a los niños. Entonces, me llama mucho la atención las obras que mostraste sobre Rius. Sí, yo creo que esa parte, porque también se identificaba mucho con su niña. Su niña estaba pequeña y también se sumaba a la parte de la ira, incursionó, y su hija ya cuando fue creciendo empezó a dibujar. Formaba parte, hay algunos dibujos de ella dentro de los supermachos. Hay algunos libros que rescata él para estar promocionando a su hija, pero desgraciadamente la jovencita se suicida y fue un golpe letal para él. Ay, qué triste. Ahí, sí, ahí esta parte de su primer matrimonio es un golpe duro. Y después una de sus hijas, ahorita la que tiene pues es la única también, Citlali, se llama esta muchacha, está joven, pero también incursionó en el dibujo porque era parte, ¿no?, de la socialización en la familia, y ella estaba, y hasta la fecha ella mandaba mensajes que por favor, si quieren hacer un homenaje grande a mi padre, dejen de ser agachados, decía la chica esta, ¿no? Pero sí, toda esta parte de las publicaciones infantiles, que es los pocos números que les dedica, pero sí les dedica tiempo también a los niños. Es muy raro eso, como señalas. Claro. Y también bueno, dibujó, perdón, en la revista él. Hay caricaturas eróticas, hay caricaturas eróticas, pero hay bastantes, ¿eh? Es otro lado de Rius, y estuvo haciendo caricatura en la revista él. Ahí también encontramos. Qué interesante, ¿no? Sí. Eso sí está muy interesante también. Pues es que tiene muchas facetas, muchas facetas, ¿no? Vivió muchos años. Vamos a seguir con los saludos, nos dice Julia González. Qué tema tan interesante e importante, gracias por darnos a conocer la trayectoria del gran maestro Rius. Nos dice David Rodríguez, debo decir que aprendí mucho de filosofía para principiantes, ya que se notaba cómo investigaba mucho sobre la historia, se documentaba para dar información de calidad y mediante los dibujos lo hacía a la vez accesible y divertido. Efectivamente. Sí, y creo que muchos de nosotros, bueno, por lo menos yo me incluyo, Rius formó parte de nuestra educación extraescolar en la cuestión ideológica, el manual del perfecto ateo, Marx para principiantes, como tú señalabas, además de ir a los textos originales, lo hacía de una manera muy lúdica, ¿no? Muy divertida, y creo que en ese sentido es pues un caricaturista muy importante porque se salió de su zona de confort. Exacto, sí. ¿No? Edwin Alcántara nos dice, muchas felicidades. Javier, un mundo fascinante. Rius era un gran difusor de la historia, lo que mencionamos, mexicana y universal. ¿Podrías hablar un poco de su visión de la historia? Claro que sí, parte de la bueno, también es una historia. Edwin me regaló un libro de él, genial, de los 200 años de la caricatura en México.
Esa obra me dio la edición, la primera edición me la regaló, y se hace un recorrido precisamente de toda esta historia de los grandes caricaturistas, los grandes dibujantes, que si uno ve la obra precisamente de estos dibujantes, se construye la historia, porque son partes de esos momentos, ¿no? Así como sus libros, historieta, fueron un instrumento difusor de ese pensamiento de la época, también toda esta cultura visual. Se puede hablar precisamente de los episodios de cada una de las etapas de la historia, porque van a registrar a los grandes dibujantes. Y cosa que también la historieta didáctica va a reflejar esa parte de esa historia. Si hay una parte, como bien, ver su visión de él, de poder construir, dice, bueno, vamos a tratar de hacer toda esta parte de la historia de la filosofía, como bien señalaba el otro comentarista, ¿sí? Se hace un recorrido de la filosofía, y él a través precisamente apuesta a los dibujos, y que los dibujos van a facilitar, van a permitir para poder entender, porque a veces la cantidad de letras abruman y no se entiende, y el dibujo va a ser accesible a ese conocimiento, va a dar esa facilidad, porque sí, en realidad el dibujo va a permitir ir construyendo, y se hace uso en algunas historietas didácticas para conocer la historia de México, y se empieza a tejer toda esta historia. Hay historietas que nos permiten ver toda esta penetración de la conquista con 32 páginas, es genial, ¿no? Esto, y si uno revisa un texto del Colmex, pues la verdad que está más accesible para los niños, que a veces son flojos para leer, y sí les permite hacer lectura, porque también fue esa parte importante que puso a leer a la gente. No leían las obras que son pesadas, pero sí, y como bien señala aquí Edwin, precisamente esa parte de historia, él le preocupa mucho eso, y una de sus apuestas fue precisamente los Popolucos, donde sí habla de esa historia de la cultura azteca, le pone otros nombres, pero a la vez juega también de esa manera como está ilustrando el episodio o el gobierno en turno, que era el de Gustavo Díaz Ordaz, y empieza a manejar cosas de una manera pues muy sutil, pero para poder desprestigiar o criticar al gobierno en turno dentro de esas historias. También hacía ese manejo, dos vertientes, pero estaba construyendo la historia. Y él encantaba muchísimo la historia. Sí, sí. Y bueno, hablando justamente de esta visión que tenía, ¿cómo veía a los mexicanos, al mexicano en sus historietas? ¿Cómo lo retrataba? Él, cuando hacía toda esta parte de su publicación, se refería mucho que tenía él el objetivo de formarles conciencia. Dice, para eso tengo este tipo de trabajo, para que penetre en su mente. Y aparte de reír, el humor es para que se diviertan, pero sobre todo para que reflexionen y tomen conciencia de la situación que están viviendo. Él era un personaje que, aparte de ser testigo, era un actor, porque a través precisamente de sus dibujos estaba actuando políticamente, porque sí era parte de su participación para poder cambiar todo esto. Y le preocupaba tanto a los mexicanos porque sí, en realidad él siempre se molestó mucho por todos los abusos que hacían, todos los engaños, todos los fraudes, y la mayoría de su obra está orientada en ese sentido. Pero decía que también tenían que leer, porque sabemos de antemano que del pie que cogea nuestro pueblo es de falta de lectura. Y cada que le preguntaban, inclusive los caricaturistas, tienen que leer y leer y leer, porque algunos no tenían ese hábito de la lectura. Y siempre en sus entrevistas, como lo señalé hace rato, siempre inculcaba esta parte, que el pueblo tenía que estar leyendo. Y no eran historietas como las otras que eran divertidas, de melodrama, que las juzgaba muchísimo, porque también era duro con esas, no enseñaban nada más enajenan, esas, buscando ya la crítica política y buscando lo didáctico, que era lo más importante para él, para que el pueblo precisamente cambiara. Pero digamos que con el título, por ejemplo, de Los Agachados, ¿cómo veía a estos mexicanos? Es decir, ¿retrata algunos tipos populares dentro de sus obras? Sí. O particularmente las historietas. En las historietas, sí, trata de meter, ahí mete un maestro que habla mucho de historia. En esa parte, lo que se refería, sí, este maestro, a ver si tengo aquí el nombre, que se me fue, Humaro a secas. ¿Cómo? Estaba Humaro a secas. A secas. Había un viejito que Don Ruco, ya el viejito estaba en las últimas, Don Ruco. Entonces daba unos nombres tan raros, pero este profesor era de historia. Cuando estaba en la narrativa, de repente interrumpía y hablaba de historia. Como que era otro momento. Y recuperaban otra vez la narrativa, el relato del inicio,
y así jugaba en todo ese desarrollo de esa historieta. Y metía ese personaje para estar ilustrando con episodios de historia. Que obviamente que lo que metía él, pues sí lo consultaba, porque no estaba inventándolo para divertir, sino que tenía un argumento, tenía un sustento. Y esa es una de las innovaciones que hacen los agachados, estar metiéndose conocimiento de historia. Y el personaje, como era un profesor que así lo clasificó, pues le daba vuelo y se iba explicando cosas que sí eran ciertas, ¿no? De la historia. Ahí incursionaba con esa parte. ¿Y hay alguna información sobre los tirajes de estas historietas? Es decir, ¿a cuánta gente llegaba? Pues, por ejemplo, en el caso de que él mencionaba de Hermelinda Linda, que tenía un tiraje como de 500,000, y él llegaba 500,000. Y él llegaba como a los 230, dice que le ganaba a Hermelinda Linda estando tan fea esa historieta, dice, pues se vendía menos los supermachos. Pero bueno, los supermachos también tenían un público selecto, ¿no? Casi una buena parte de los que se conectaron con de esa generación, pues eran parte también estudiantes, o algunas familias donde penetraba la historieta, pero más bien la historieta tenía más auge en temas como lo que es la aventura, el melodrama, toda esta parte, ¿no? Que es muy diferente a la policíaca. Sí, es contenidos que fueron, pues fue un género, un instrumento que se utilizó precisamente para divertir, que así nace, pero él no, él hizo uso de esto para criticar a los actores políticos y para educar. Sí, porque es uno de los educadores de las generaciones a través de su libro historietas, y se le ve así como un mentor a Ríos, y hizo una producción de masa, porque sí, también le apuestan a la industria editorial. Cuando empieza a vender sus libros, apunta a otra cosa, ¿no? Y ya sus libros son precisamente esto que anda uno buscando, es una variedad de temas que para el mejor postor, y sí se venden bastante. Claro, y bueno, aparte a él le toca vivir pues todo lo que es la Guerra Fría, ¿no? Y toma posición, creo yo, por la obra sobre una ideología muy clara que es la izquierda. Sí, él inclusive estuvo con dibujantes cubanos. En esa época que le tocó a Cuba, la Cuba socialista, inclusive se entrevistó con el Che Guevara. El Che Guevara lo quería conocer. Y sí tuvo la oportunidad de platicar con el Che Guevara porque decía que le encantaban sus dibujos. Pero después quedó desilusionado Ríos, después de estar con los cubanos trabajando y todo, al ver toda esa burocracia nociva de estar gobernando y que se hablaba de un Estado obrero cuando veía muchísimas cosas diferentes de lo que se pregonaba, jamás volvió a tomar precisamente ese espíritu socialista. O sea, él cuestionaba y atacaba duro a Cuba. Y los cubanos pues, obviamente ya no lo querían, ¿no? Sí, también él tomó conciencia de eso, pero su labor siempre se reclamó de izquierda, porque sí estuvo trabajando con los movimientos del 68, se sumó precisamente con sus dibujos, y estuvo participando muy fuerte, a pesar que la reprimenda era fuerte, ¿no? Sí estuvo apoyando bastante porque él tenía muy bien definida su línea, ¿no? Y yo creo que sí, él tuvo que vivir muchísimas censuras por su forma de pensar, ver todo lo contrario. El periódico pues, es una empresa. El periódico no va a ver las cosas que quieran los que colaboran. O trabajas o dices esto o te vas, ¿no? Y él no, él prefería, a pesar de su situación económica, prefería irse. Y de todos lados lo corrieron, o sea, él no duraba. No porque fuera malo, sino simplemente no encajaba con la editorial de los periódicos. Y de todos lados salía disparado, ¿eh? No. Y siempre mantuvo su línea, siempre, hasta que pues, ya se hizo un poco independiente, cuando empieza a producir su obra en la editorial Meridiano, donde pues ahí pierde la autoría de su obra, se va a Posada con este personaje, se maneja, Guillermo Mendizábal se llamaba este hombre, y después Grijalvo lo empieza a buscar. El editor de Posada era un editor bueno, y después lo jala Posada este editor y lo lleva hasta la cumbre, y esta a su vez invita al maestro, y es cuando empieza a incursionar a Grijalvo. Y Grijalvo yo creo que de su obra tiene como un 90%. La otra parte la querían rescatar y comprar para tener el 100% de la obra de Ríos. Grijalvo controla casi la mayoría de sus libros. ¿Y deja alguna escuela, Ríos, digamos, de los nuevos caricaturistas? ¿Podemos detectar alguna influencia de estos nuevos caricaturistas que hayan tenido la escuela de Ríos o no? Sí, pues él formó precisamente, uno de ellos es su hijo, el Fisgón.
El Fisgón es uno de los que, y trata de imitar mucho esa producción de Ríos, ¿no? Y lo que es Helio Flores también, es otro de los que también tuvo, inclusive Naranjo, ¿no? Naranjo era parte, pero sí también tenía toda esa gratitud porque estuvieron muy cerca trabajando, y de Hernández, este caricaturista de La Jornada, era parte de los hijos del Averno, y pues Patricio, el de veracruzano, también formó parte. Rapel, que hizo el último dibujo que les mostré, está joven, él formó parte de él, y todo este equipo que estuvieron generando, hay varios, Capanegra que está también en Chamuco, varios que se incursionaron, que se han estado incorporando para crear las nuevas generaciones, porque ya hablar del Fisgón, ya es una generación que ya envejeció, sí. Pero sí han estado, el Chamuco ha estado generando también caricaturistas, que ahí se presentan, algunos que he encontrado ahí, ahorita el Museo de la Caricatura, pues están en ruinas, lo están reconstruyendo, pero también había una producción de caricaturistas ahí, de los jóvenes. Desgraciadamente el problema es el mercado, ¿no? Casi centralizan los viejos las secciones, las páginas, las revistas, y no tienen mucha cancha para estar penetrando los otros. Ese ha sido el problema crónico siempre de la caricatura. Se posicionan y no dan rienda suelta porque los cartones están bien pagados. Nunca se ha manejado el valor de cada cartón. Nunca se ha explicado cuánto pagan, pero para los grandes dibujantes como el Fisgón, les pagan muy bien. O sea, cobran una buena lana, y esto nunca se ha mostrado. Y he tratado de indagar, nunca he encontrado un dato de esos. Pero bueno, es una parte donde sí las generaciones se han estado moviendo, algunos que se han ido, otras caras que han ido apareciendo, pero sí es muy poco la oportunidad que tienen los jóvenes. Casi no tienen ese espacio. Y el Chamuco sí ha promovido, sí hay varios que firman con un nombre diferente, con un seudónimo. Ya no están tanto los que siempre se repiten, les han dejado un poco más la revista. Un poco más de espacio, pero es muy difícil, ¿no? Como dices, porque pues un periódico quizá contrata a un caricaturista ya reconocido o que tiene ya un público cautivo, ¿no? Que sí, porque eso que señalas en La Jornada, Hernández entró después, cuando ya tenía como 20 años trabajando ahí haciendo detallitos, y hasta que le dieron el espacio. Y Hernández es un genio, es genial. Hernández, sus caricaturas son hasta mudas, a veces les pone texto, pero son contundentes y tiene una calidad plástica, porque él viene de la escuela de la Esmeralda, Hernández. Helguera, por ejemplo, ¿no? Que ya falleció hace como 3, 4 años, también una caricatura impresionante, y eran de las joyas de La Jornada y del Chamuco, porque también era hijo del Averno él. Y otros caricaturistas de derecha también, que también son buenísimos, independientemente de su ideología. Hay unas caricaturas preciosas, y Ríos pues hacía caricatura, pero él decía él mismo que no le gustaba mucho porque no hacía los parecidos, que le costaba trabajo. Y decía, yo soy igual que Abel Quesada, dibujamos muy feo, por eso no así lo decía, ¿no? Y sí, vemos los dibujos de Abel Quesada, una cantidad de letras y pocos dibujos, porque él sí saturaba los textos. Cosa que a Naranjo no le gustaba poner tanto texto, a Naranjo no le gustaba. Pocas veces ponía algo, pero el cartón hablaba por sí solo, porque iba inmerso ya el discurso tácito, ¿no? Dentro de la imagen. Ya no tenías que poner texto, ya le entendías con una claridad. Sí, sí. Tenemos otro comentario de la maestra Beatriz López, también ha colaborado mucho con Javier. Felicidades, Javier, por tu charla. El libro de La panza es primero y la basura que comemos me sirvió mucho en el tiempo del COVID para entender el tema de la alimentación y la comida chatarra. Pues vaya que sí, a veces faltaba la comida, ni chatarra había, ¿no? Pero sí estaba difícil. Sobre todo en tiempos de COVID. Pero sí, hay gente que sí se identificó con esto para tener una dieta. O sea, sí influía, sí penetraba precisamente todo su trabajo, su discurso a través de sus textos, a través de sus imágenes, porque es importante la cultura visual, es fundamental, porque es el sustento precisamente de estos 3 géneros, porque también está la tira cómica, ¿no? Muy poco se habla de eso, pero también esa parte es fundamental. Y yo creo que sí, la sociedad que se da entre estas imágenes, los dibujos y el texto, son fundamentales. Debe haber un equilibrio, una armonía. Y en la historieta, vaya que se dan vuelo, ¿no? Se dan vuelo, y las historias o los guiones son fantásticos cuando uno está viendo toda esta evolución, y sobre todo de este personaje que dejó bastante. Yo creo que es uno de los mejores historietistas, cada quien de su época, ¿no?
no podemos compararlo con Gabriel Vargas, porque fue otro momento. Y ahora con Gabriel Vargas, de la familia Brun, pues es una cosa maravillosa, hasta sociológica, tiene muchísimas cosas. Pero también la producción de este hombre, sobre todo, que fue el que creó la historieta política y también le dio vida al género didáctico. Claro. ¿Sí? Fue primero, y esas obras que hizo de los supermachos y los agachados, es su obra cumbre, y es la que más apostaba y quería bastante cuando él se refería a todo su trabajo, los supermachos y los agachados, y más los supermachos fueron los primeros. Pues, sí, para él siempre le dio esa prioridad. Pues muchísimas gracias, Javier, por habernos delineado, introducido a los que no conocían a este gran personaje Ríos, que si no lo conocen, pues en la Biblioteca y en la Hemeroteca Nacionales de México, ya como nos dijo el maestro Javier, tenemos prácticamente toda su obra, quizá no toda, pero la gran mayoría de sus cartones, la gran mayoría de la obra que como el maestro menciona, didáctica, o estos libros, historietas que tenían la finalidad de educar, pero de una manera muy divertida. Muchas gracias, Javier, por haber construido este personaje a través de la biblioteca, del acervo de la Biblioteca y de la Hemeroteca. No sé si gustas agregar algo más que nos haya quedado, ¿no? Pues sí, y como bien señalas, tenemos una riqueza de materiales para poder seguir la pista, las huellas a este personaje, porque aquí se eligió un personaje, no la historia de la historieta, un personaje, y cómo llegar precisamente a las fuentes a través de este personaje. Y nuestras instituciones, la verdad que tienen una riqueza, tienen unas joyas, y me atrevo a decir lo que tiene las mejores publicaciones que en otro lado. Aunque sí se tengan a veces algunos acervos o algunas colecciones privadas, pero no se puede comparar, porque sí, aquí lo que he tenido la oportunidad, porque la institución ha sido generosa, de estar revisando esos materiales, y te encuentras a diario con muchas cosas, porque las publicaciones las tenemos a granel, falta bucear bastante para poder, y yo creo que sí les hago una invitación a los que les gusta la historieta o este tipo de personajes, los invitamos a visitarnos, precisamente para eso está nuestro material, y es una experiencia, es una aventura estar revisando las páginas, pero con cuidado porque hay que conservarlas y cuidarlas, pero es una cosa maravillosa, ¿no? Yo sí veo toda esta parte de un personaje que formó parte de toda esta historia de nuestra sociedad y que penetró a los hogares mexicanos de una manera para tratar de hacernos pensar, invitarnos, divertirnos, pero sí a reflexionar. Y creo que sí fue un momento para poder rescatar de nuestras fuentes y hacerle un reconocimiento y un homenaje a este personaje. Pues muchas gracias. Gracias, Javier. Y por último, quisiera que nos hablaras un poquito de esta exposición que curaste y que está en curso en la Hemeroteca. Pueden visitar en la Hemeroteca. ¿Nos podrías hablar un poquito de esta exposición? Sí, precisamente yo creo que sí, de las fuentes es otra parte, la temática deportiva, donde estamos viendo todas estas fuentes, como es la afición, o como es la prensa, como es el esto, y que tiene mucho que ver también con los editores, todo esto y las temáticas, estar hojeando, y no únicamente periódicos, sino revistas, estar penetrando para poder ver la historia del boxeo. Es una cosa maravillosa, tenemos publicaciones muy valiosas donde nos permite ver toda esta parte de los episodios, las batallas, las marcas de los guantes, todos los actores que intervienen en el fútbol. Es una cosa maravillosa nuestra exposición, donde tenemos imágenes que salieron precisamente de estas fuentes, y que se hace un esfuerzo, ¿no? La institución hizo un esfuerzo precisamente para mostrar toda esta riqueza de lo que es la prensa deportiva, y que son de contenidos populares, y abrir todo este espacio porque siempre se ha dicho que la misma institución resguarda y todo, pero es un patrimonio de la nación, y ahí lo tienen precisamente para estar visitándolo, y son trabajos que se han hecho con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, y también la institución ha hecho ese esfuerzo para poder ofrecer, invitar, y que precisamente parte de este repositorio sea visible, y que se construyan temas que son atractivos, no únicamente hablar de la carrera de autos o de la equitación, sino deportes populares, ¿no? Que están muy arraigados, como es el fútbol, como se puede hablar de diferentes equipos muy populares, hasta de los Pumas, que es lo que más nos agrada a nosotros, ¿no? Pero bueno, es un recorrido
de toda esta parte también de la participación de la mujer, porque el deporte también está presente. Y esa exposición habla precisamente de esa parte. No puede quedar las mujeres boxeadoras, hay unas que sí, la verdad que boxean mejor que algunos hombres, y tienen esa calidad. El fútbol, no se diga, he visto partidos así de fútbol profesional de las mujeres, lo hacen cosas maravillosas. A veces veo lo de los hombres, dije, carajo, bueno, ahí se da una diferencia. Y estar incursionando precisamente en esto es hacer un poco de justicia y que las fuentes, precisamente donde están registradas, mostrar, porque a veces las secciones o las páginas las ponen abajo o afuera y no van a estar en las portadas principales. Pero bueno, ya al menos incursionan, ya están presentes y le dimos ese valor platicando con Anita precisamente para que estuvieran ahí la presencia de las mujeres, las luchadoras. Desgraciadamente no tenemos tantas imágenes, pero suficiente para que tenga presencia la mujer en el deporte mexicano. Ya está de muchas décadas, y las fuentes que tenemos fuentes muy importantes que nos permitió hacer esta parte de este recorrido, y ojalá así nos visiten. Tenemos la afición, que es una de las primeras fuentes deportivas que hay en el país, la primera en su género en Latinoamérica, nace en el 30, El Esto del general García Balseca, es una publicación también importante por sus portadas tan bellas. Buena parte de esas portadas están desfilando en esa presentación, y García Balseca pues es el autor de Pepín, una de las historietas principales en nuestro país, ahí cuando inició este hombre, ¿no? Y que fue dueño de todos los soles, como 36, 37 soles. Todo tiene una historia, pero ahí está plasmado todo el deporte de nuestro país de una manera resumida, pero muy significativa, porque es una selección muy minuciosa. Y de las fuentes que desfilan, las publicaciones del box y de la lucha libre, es una maravilla de veras estar trabajando esa parte. Yo disfruté tanto y aprendí buena parte, porque son obras que a veces no las había abierto. Dije, no, esto está genial, las marcas de los guantes, ¿no? Hernández Casanova, y Cleto Reyes, es toda una historia fantástica. Efectivamente, pues sí, muchas gracias a Javier Ruiz, porque él curó esta exposición y ha curado otras, pero esta es la que los invitamos a que vengan a la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales. Está en el vestíbulo, va a estar todo octubre, noviembre, diciembre, entonces todavía tienen tiempo, pero es sobre las figuras de la prensa deportiva, no se la pueden perder. Y pues agradecemos muchísimo al maestro Javier Ruiz por haber aceptado la invitación a participar con nosotros en este programa, siempre entusiasta, pero sobre todo pueden ver ustedes que es un gran conocedor que tenemos en la hemeroteca de la caricatura, de las historietas. Actualmente está dando un curso de historieta, y son muchos años ya de incursionar en este tema que no es fácil, y de verdad siempre que lo escucho me quedo maravillada de todo lo que nos tiene que contar. Entonces, muchas gracias, Javier, por el entusiasmo que siempre muestras, no solo para participar en el programa, sino también para investigar, porque no es nada fácil, parece fácil, pero no es nada fácil acercarse a estos temas, ¿eh? Hay que investigar muchísimo. Muchas gracias. Pues también agradecemos a la maestra Giselle Cosío, al maestro Guillermo Gómez por el apoyo técnico a esta transmisión, a todo el público que nos ha seguido. Recuerden que la charla se queda grabada, también no, la pueden compartir, nos dará mucho gusto, y en los próximos días pues lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Los invitamos a acompañarnos la próxima semana, una charla más de Ratones de Biblioteca. Recuerden que los fines de mes tenemos presentaciones de libros. En esta ocasión toca el turno a la novela Un viaje a Nueva York en tiempos de guerra, de Ana Suárez. Por favor, los esperamos el próximo jueves. Me despido, no sin antes hacerles una cordial invitación a consultar nuestro sitio de internet para que conozcan nuestra oferta académica y cultural, www.bnm.unam.mx, y síganos en nuestras redes sociales. Gracias a todos, buenas noches, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Javier. Gracias a ti. Hasta luego.